En esta mañana tengo el privilegio de presentar al que va a tener el mensaje para nosotros, el pastor José Mercedes Espinosa. Tiene el mismo apellido que el mío, lo escribe con S. Somos hermanos en Cristo. ¿Sí? Pero antes de dar un pequeño resumen acerca de lo que él ha hecho, quiero presentar a su distinguida esposa, nuestra hermana Nati. Por favor, póngase de pie. Estoy seguro que ella es el brazo derecho del pastor, definitivamente. Una mujer de Dios. Hemos tenido, mi esposa y yo, el privilegio de poder tenerles en casa y juntos hemos platicado, hemos orado, hemos compartido un poquito y tienen experiencias muy maravillosas. Y también se encuentra con ellos su hijo, Ebenezer. Ebenezer está ya en el equipo de sonido, como que le gusta todas esas cosas también, ¿sí? Él está estudiando, haciendo su maestría allí en la en la Universidad de Andrews. Y tienen también una hija, ¿sí? También está casada también, ella está en México, ¿verdad? México. Pues el pastor Espinosa estudió teología en Montemorelos y luego hizo una maestría en teología en Andrews y también hizo una maestría en administración allí en Andrews y también hizo un doctorado en teología en Andrews. Y él está trabajando como pastor desde 1978 al 83 y luego estuvo trabajando en departamentales, en asociaciones en México, en la Unión. Fue también presidente de una de las asociaciones y de 10 años hacia acá él se dedica exclusivamente a la enseñanza teológica en la Universidad Adventista de Montemorelos. Y Dios está utilizando a este hombre porque él se deja utilizar por Dios, ¿sí? Y queremos en esta mañana que nosotros pongamos todo el interés porque trae un mensaje que nos va a hacer reflexionar. Gracias, pastor, por venir y acompañarnos y alentarnos y ayudarnos en nuestras necesidades espirituales durante estos días. Bienvenido. Gracias, muy amable. Buenos días, hermanos. Es un placer estar con ustedes y agradezco una vez más la invitación que se me hizo para compartir estos mensajes, estas reflexiones con ustedes durante estos días. El resumen o la síntesis de lo que hemos venido diciendo es que el cristianismo es práctico. No consiste únicamente en ritos, ceremonias y programas religiosos, sino en hacer el mayor bien a otros y en la piedad genuina. Hablar de reavivamiento y de reforma es hablar de una acción práctica que la iglesia necesita realizar. Porque no podemos pensar que ocurra entre nosotros un reavivamiento y una reforma y continuar únicamente con los cultos y programas internos, los cuales la sierva del Señor llama monótonos y rutinarios. Definitivamente algo hay que hacer para salir de la rutina. Debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón y una resurrección de la muerte espiritual. Reforma significa una reorganización, un cambio en ideas y teorías, un cambio en hábitos y prácticas. Todo esto está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 149. Y es mi convicción, mis queridos hermanos, que el Señor está actuando en su iglesia a nivel mundial para producir no solo el reavivamiento, sino también la reforma. Por todas partes, en todo el mundo, la Asociación General está promoviendo el reavivamiento, la reforma, el discipulado y el evangelismo. Quiero llamar su atención a la lectura bíblica que tuvimos, porque es una promesa de que toda esta espiritualidad
aterrizará en algo práctico que lleve a la iglesia a reorganizarse en grupos pequeños, a cambiar sus ideas y teorías respecto a lo que es nuestra labor y también a cambiar los hábitos y las prácticas motivados por el amor a Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 10, los versículos 5 al 7, resalto allí dos elementos. Primero, el ángel, el cual muchos intérpretes consideran que es Jesús, por los elementos que ahí se presentan, uno de ellos el juramento que hace por sí mismo. El ángel declara que el tiempo no será más. El tiempo no será más. ¿Por qué? Porque como dice el siguiente texto, el misterio de Dios se consumará. Estamos a las puertas de la eternidad. ¿Por qué? Porque el misterio de Dios se consumará. ¿Cuál es el misterio de Dios? La predicación del Evangelio. El Evangelio es el misterio de Dios, como dice San Pablo, que en el Antiguo Testamento estuvo oculto en símbolos, pero que ahora nos ha sido revelado este misterio. Y el misterio de Dios, la obra de la predicación del Evangelio, ¿qué cosa? Se consumará. O sea, concluirá, será terminada, mis queridos hermanos. Tengamos esperanza, tengamos confianza, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará para el día de Jesucristo. Porque esta obra que se inició con el poder del Espíritu Santo, con la lluvia temprana en el día de Pentecostés, terminará gloriosamente bajo el efecto de la lluvia tardía en este tiempo del fin. El misterio de Dios se consumará. Por supuesto, para que eso sea realidad, hay una serie de indicaciones que la sierva del Señor ha dicho y que hemos tratado de resumir en estos días. Reavivamiento y reforma. Y por hoy, permítanme enfatizar lo de la reforma. Una reorganización. Cambio en las ideas y teorías. Cambio en los hábitos y las prácticas. Y antes de ir al pasaje bíblico que nos ilustra en la persona clave, Cristo Jesús, cómo se implementa esa reforma, quisiera que veamos el video del discipulado, si lo tenemos allí, el video que mostramos anoche, porque necesitamos verlo por segunda vez para captar mejor las ideas que allí están expresadas. El video del discipulado, y entonces iremos a una serie de mensajes que Jesús presentó, donde Él mismo nos ilustra cómo debe ser el estilo de vida del cristiano. ¿Tenemos el video del discipulado? Bueno, mientras tanto, busquemos en el Evangelio de San Lucas. San Lucas, capítulo 15. Está en la pantalla, está listo, muy bien. San Lucas 15, tengamos allí y veamos este interesante video. Adelante.
Vayamos ahora a la palabra de Dios. San Lucas 15 nos ilustra que los fariseos del tiempo de Cristo también habían perdido de vista su misión. Los fariseos del tiempo de Cristo también habían perdido de vista su misión y se concretaban a hacer lo que el video dice, que si se dejáramos de hacer esto. Ritos y ceremonias religiosos. Hacían largas oraciones. Hacían complicados rituales. Pero habían perdido de vista su misión. Notemos cómo reaccionan San Lucas 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Dos grupos de personas. Unos, los publicanos y pecadores que tenían necesidad de Jesús, necesidad de perdón. Y otros, los escribas y fariseos, quienes se consideraban justos, quienes se consideraban impecables, quienes tenían una serie de cumplimientos externos de la ley. ¿Pero qué hacían? Cuando veían que a Jesús se acercaban los publicanos y pecadores, criticaban a Jesús. ¿Pero cómo? ¿Qué tipo de maestro es este? Mira con quién se junta, mira quiénes le siguen, publicanos y pecadores, y come con ellos y bebe con ellos. Jesús respondió a esas acusaciones con tres parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido, para ilustrar la tremenda reforma que era necesaria implementar en la actitud de los escribas y fariseos. Reforma, mis hermanos, que igualmente necesita implementarse ahora. Cambio en ideas y teorías, cambio en hábitos y prácticas, reorganización. Martín Lutero promovió una reforma teológica. John Wesley promovió una reforma espiritual. La iglesia actual necesita implementar una reforma estructural, tanto en la organización interna como en el enfoque y la concepción de lo que es la misión que tenemos ante el mundo. ¿Cómo lo ilustró Jesús? ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Versículos 4 en adelante. Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lo está diciendo a los escribas y fariseos, para mostrar la razón por la cual él, Jesús, estaba haciendo lo que estaba haciendo: recibir y buscar a los publicanos y pecadores. Como diciéndoles: si ustedes realmente fueran creyentes del Dios verdadero, y si realmente fueran religiosos en forma práctica, no estarían aquí solo criticando con puros cultos y ceremonias. Estarían buscando a los perdidos, como lo hizo Jesús. Y gracias a Dios, hermanos, que Jesús lo hizo así, al buscarnos a nosotros. Y tuvo éxito al encontrarnos. Y aquí estamos. Luego les presenta la otra parábola. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo
que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Estas parábolas nos muestran el éxito del Evangelio. Y por la gracia de Dios, mis queridos hermanos, hemos sido alcanzados y aquí estamos. No importa cuál sea nuestra condición. Y no importa en qué situación hayamos venido. No importa las circunstancias por las cuales nos encontramos aquí. El hecho es que estamos aquí. Y esto no es por casualidad. Es porque de una forma u otra el Señor nos ha encontrado. La mujer con diligencia busca la moneda perdida. Podemos imaginar a esta mujer. Quizás recibió visitas en su casa. Recibió visitas. Y así como nosotros sacamos las fotografías de los tiempos pasados, de la boda, de los hijos cuando eran bebés, y comenzamos a mostrarlas a nuestros visitantes, esta mujer con satisfacción familiar mostraba a sus amigas las 10 monedas que había recibido como una herencia familiar de su madre cuando ella se casó. Y parece escucharla: miren, estas monedas mi mamá me las entregó como una herencia de familia cuando me casé. Las puso en mis manos con todo cariño, encomendándome que cuando mi hija se casara, las pusiera en las manos de ella. Y las conservo como una herencia familiar, como un tesoro. Y mientras esto decía, una monedita rodó, cayó entre sus dedos y fue a dar al piso de tierra de su humilde choza. Las casas de ese tiempo eran oscuras, no tenían ventanas. La mujer angustiada porque esa moneda cayó. Dice la Escritura, dijo Jesús: enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia. 3 acciones de Jesús en la búsqueda de uno de sus hijos perdidos. Eso hizo Jesús por este servidor. Alabado sea el Señor por la diligencia, la entrega y el compromiso de Jesús en la misión de encontrarnos. Y alabado sea el Señor porque fuimos encontrados y traídos. Y aquí estamos, mis queridos hermanos. Alabado sea el Señor. Y en la siguiente parábola, que sube de tono, Jesús ahora, la misión que Él está cumpliendo en favor de los publicanos y pecadores, la presenta a los escribas y fariseos, para quienes es un shock, un cambio total en su mente. Ellos creían que estaban haciendo bien. ¿Por qué? Ayunaban 2 veces por semana, daban diezmos de todo lo que ganaban, llegaban fielmente a los cultos. Podríamos decir ahora, estaban a tiempo 9:15 en la escuela sabática. Al pasar el registro podían contestar orgullosamente, presente 7, y cumplían con todos los requerimientos. Perfectos adventistas. O a veces diríamos que nosotros perfectos fariseos. Y consideraban que con eso tenían ganado el cielo. Y miraban con desprecio a aquellos que no cumplían con los estándares del estilo de vida del Dios verdadero que ellos presentaban. Pero en la siguiente parábola, que sube de tono, noten, primero eran 100 ovejas, 100, una entre 100 se perdió y eran animalitos. Luego eran 10 monedas, 10, ahora no es el 1%, es el 10% que se pierde. Pero ahora no son animalitos ni monedas, ¿qué son? Hijos, seres humanos. Y no son 100 ni 10,
son 2. Nosotros en casa criamos 2 hijos, con la ayuda de Dios, por supuesto. ¿Hay alguien más que tenga 2 hijos aquí? ¿Tiene 2 hijos? 2 hijos, 2 hijos, muy bien. Piensen entonces, los que tienen 2 hijos, piensen, por favor piensen un momento, ¿cuál de ellos preferirían que se perdiera si uno tenía que perderse? ¿Cuál? Qué cruel. No quiero ser cruel, mis hermanos. Pero miren, aquí se pierde uno. Yo tengo 2 hijos, mi hijo tiene 2 hijos, mi hija tiene 2 hijas, 2 hijos. Y hermanos, pensar en que uno se pierda es terrible. Pues un padre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No lo retuvo. Y el hijo menor, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los hacendados de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. El hijo del rico hacendado apacentando cerdos. Y era tal su necesidad que ansiaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero aún nadie se los daba. Y allí estaba perdido. Y quiero resaltar aquí, mis queridos hermanos, la diferencia de esta parábola con las 2 anteriores. Hay varias similitudes. En las 3 parábolas hay algo que se pierde: una oveja, una moneda, un hijo. Pero en las 3 parábolas lo perdido es recuperado. La oveja es hallada, la moneda es encontrada, el hijo regresa. En las 3 parábolas hay una fiesta de regocijo. Fiesta cuando se encuentra la oveja, fiesta cuando se encuentra la moneda y fiesta cuando regresa el hijo. Pero hay una gran diferencia de esta última parábola con las 2 anteriores. ¿Cuál es? La oveja fue buscada por el hombre, por el pastor. La moneda fue buscada con diligencia por la mujer. Y al hijo, ¿quién lo fue a buscar? Nadie lo fue a buscar. El hijo, la circunstancia ¿cómo se dice? Lo orillaron a reaccionar. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi casa, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y entonces se levantó y fue a su padre. Llegó solo a la casa. Llegó solo. ¿Era ese el plan de Dios? ¿Que los perdidos regresaran solos? ¿Era el plan de Dios que los publicanos y pecadores solos llegaran a Jesús? ¿O tenía Él un instrumento desde el Antiguo Testamento que fuera a buscarlos? ¿Tenía Él en su tiempo una iglesia, una agrupación religiosa que los fuera a buscar? Sí los tenía. ¿Quiénes eran? Los escribas y fariseos.
los escribas y fariseos, eran los conocedores de la ley, eran los que tenían la Biblia del Antiguo Testamento, eran los que tenían el cuidado del templo, de la ley, y vaya que lo hacían celosamente. Eran los que se ocupaban de que todos los ritos y ceremonias se realizaran estrictamente, y vaya que lo hacían. Y estaban absortos en todo eso, que ni siquiera les pasaba por la mente la idea de que a ellos les correspondía ir a buscar a los publicanos y pecadores. Dios nos libre, mis queridos hermanos, de caer y de llegar a ese estado. El reavivamiento y la reforma tienen como propósito despertarnos a la realidad, para que no sigamos más en la actitud farisaica de cumplir rigurosamente cultos y ceremonias y ritos y programas, y perdamos de vista la misión. Y eso Jesús lo ilustró con la actitud del hermano mayor. Porque el pobre muchacho que se perdió llegó solo. Como llega solo un perro a la casa y le ponemos el solo vino. Yo he conocido perritos que se llama el solo vino. ¿Por qué? Llegó solo. Llegó solo a la casa, mis hermanos. Qué pena, ¿no es cierto? Qué pena que alguien tenga que llegar solo, porque los que debían irlo a buscar estaban muy ocupados en cultos y programas internos que solo les alimenta a sí mismos, que solo les engorda más y más y más espiritualmente, pero no hay acción. ¿Cuántos solos vinos tenemos entre nosotros? Pero el problema no para allí, sino que estos solo vino, además son criticados, rechazados, y criticamos tanto al que los recibe como a los que llegan. Y cuando no trabajamos por las almas y de pronto vemos que un solo vino se va a bautizar, no falta quien diga: ¿y van a bautizar a ese pecador? Pero si todavía el viernes apestaba a alcohol y a tabaco, ¿van a bautizarlo? Fariseos modernos que decían: este a los pecadores recibe y con ellos come. El hijo mayor hizo eso. Y saben, mis queridos hermanos, ¿quién debió haber ido a buscar al hermano perdido? Algunos dicen: el Padre. No, mis hermanos, en el plan de salvación el Padre queda en el cielo. El hermano mayor, porque nosotros quienes hemos sido alcanzados por el mensaje del Evangelio, nosotros quienes hemos sido encontrados por Cristo Jesús, nos constituimos en hermanos mayores para aquellos que todavía están con los cerdos. Nosotros nos constituimos en hermanos mayores para aquellos que aún no son atraídos a Cristo Jesús. Y el Señor tiene su esperanza en nosotros. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. El hermano mayor debió haber ido a buscar al perdido. Pero ¿qué pasó? Notemos. San Lucas 15, versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, trabajando en la hacienda del padre. Quizás estaba en la iglesia, asistió puntualmente para poder decir presente 7 y para hacer largas oraciones y darse baños de pureza, como luego decimos. Cumplir fielmente.
Y cuando llegó a la casa oyó la música y las danzas y sin duda pensó, mi papá me hace fiesta porque soy muy fiel. No falto ni los miércoles. Pero nunca testifica, ni comparte, ni da un estudio bíblico, ni busca al perdido. Mi papá me hizo fiesta porque estudio y oro y hago largas oraciones y cumplo con todo. Pero al darse cuenta, al llegar se da cuenta que la fiesta no era para él y entonces queda todo molesto, se enoja porque le dicen que la fiesta era para el pecador arrepentido. Y le dijo, tu hermano ha venido, versículo 27, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. ¿Tenía amor este hermano mayor? ¿Tenía amor por su hermano menor? Nada. Es más, tenía la esperanza que hubiera muerto y que él fuera el único heredero. Se enojó. Mas él respondiendo dijo al padre, 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Así nos ruega el Señor, mis hermanos, que implementemos un reavivamiento y una reforma genuinos. Mas él respondiendo dijo, he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Puede haber servicio sin gozo? Sí, cuando se hace en forma legalista, cuando se hace para merecer, cuando se hace para presumir. Tantos años te sirvo. Me hace recordar una experiencia, una iglesia por allá en Sonora. Se estaba tratando en disciplina, el caso de disciplina de un hermano. ¿Cómo daba lata? Como decimos allá. Cómo obstaculizaba. Pero alegaba perfección. 35 años guardando esto, cumpliendo esto, cuidándome de esto y de esto y de esto y de esto otro. Pero desprovisto del amor de Jesús. He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, no dijo mi hermano, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Por qué reprocha esto? Porque él, no convertido, solo cumpliendo estrictamente en forma externa y farisaica, le hubiera gustado hacer lo que hizo su hermano. Él entonces dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Mis queridos hermanos, la actitud del hermano mayor es una actitud farisaica. Pregunto, ¿el hijo mayor amaba al padre? No. Algunos comentaristas han dicho que solo amaba la herencia del padre, pero no amaba al padre. ¿Y cuántas veces, mis queridos hermanos, amamos la herencia del padre? Y estamos con la esperanza de estar en calles de oro, de vivir para siempre, pero el amor por el Padre no se manifiesta en acciones reales y prácticas. Solo amor por la herencia, pero no amor por el Padre. ¿Y qué es lo que salva? ¿El amor por la herencia o la respuesta de amor al amor del Padre? La respuesta de amor, mis queridos hermanos.
Y en esta mañana, al haber avanzado en la presentación de los mensajes de la semana, yo les invito en el nombre del Señor a que permitamos que el amor de Jesús encuentre un eco en nuestro corazón y se exprese en amor al prójimo. Alguien dijo que a Jesús le hubiera gustado haber contado esta parábola en forma diferente. Más o menos así. Que las cosas hubieran sido diferentes y que el hijo mayor hubiera cumplido su misión. Nosotros somos ahora los hijos mayores. Y alguien dijo, a Jesús le hubiera gustado contar la parábola así. Un padre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Cuando pasaron 2 semanas y el hermano menor no regresaba, todos estaban en la casa angustiados, ansiosos de ir a buscarle. Y una tarde, mientras su hermano mayor regresaba del trabajo, observó que en la recámara de su hermano había luz. El corazón le sobresaltó de gozo. Mi hermano ha llegado, mi hermano ha llegado. Y corrió para encontrarse con su hermano. Pero al entrar a la recámara de su hermano, estaba vacía. No estaba. Fue a acostarse pensando en las penalidades por las cuales su hermanito estaría atravesando. A la mañana siguiente, al levantarse, va con su madre y le dice, mamá, anoche de pronto pensé que mi hermano ya había regresado porque vi luz en su recámara. Ah, hijo, dice la madre, todas las noches yo arreglo la recámara de tu hermano y enciendo la luz, esperando que regrese. Pero vamos, desayuna. Y mientras el muchacho mayor se sienta para desayunar, entra su padre, con la tristeza en el rostro, y moviendo la cabeza, balbuceando, no viene, no viene. Y el hijo mayor se le queda viendo. ¿Estuviste esperando, padre? Sí, hijo, salí, miré a lo lejos, pero no viene. Y entonces el hijo mayor, haciendo a un lado el desayuno y mirando fijamente a su padre y a su madre, colocándose en pie, les dice, papá, mamá, yo iré a buscar a mi hermano, yo iré a buscarlo. Y el papá le dice, hijo, perdimos a tu hermano y no podríamos soportar perderte también a ti. No, papá, yo iré a buscarlo y lo buscaré con diligencia hasta encontrarlo. Como el ejemplo de la mujer y del hombre que perdió la oveja y la moneda. Y sin más, el hijo mayor da indicaciones a algunos siervos de que preparen algunos caballos y provisiones suficientes, porque irán a buscar a su hermano. Diríamos en términos nuestros, llegan a un pueblo, colocan anuncios en los aparadores, se busca, se busca. Y personalmente, directamente, van a las cantinas, a los hospitales, a las cárceles, buscando a su hermano. No lo encuentran. Van a otro pueblo, a otra zona de la ciudad, y buscan con diligencia, porque hay un amor profundo por el Padre, y no podía soportar la tristeza del Padre por los perdidos, por el perdido, y él disfrutando de las bendiciones de la casa del Padre. Así que continúa buscando y va a otro pueblo y a otro pueblo.
Y al final, después de mucha búsqueda, entra a un hospital y observa que en la lista de internados, de hospitalizados, está el nombre de su hermano. Samuel, aquí está. Recorre los pasillos del hospital, busca por los diferentes cuartos y no lo encuentra. Regresa a la central de enfermeras, o no sé cómo se llame por acá, y consulta otra vez y les dice: ustedes tienen aquí registrado a mi hermano, pero no lo encuentro. ¿Y cómo se llama tu hermano? Y entonces él pronuncia el nombre de su hermano en voz alta: Samuel, Samuel es mi hermano, aquí está, pero no lo encuentro. Y una débil y apagada voz se escucha de uno de los pasillos: Lemuel, aquí estoy, Lemuel, eres tú. Y el hermano mayor, al escuchar la voz de su hermano menor, corre hacia el lugar donde escuchó. Llega y se encuentra con su hermano. Un cuerpo esquelético, acabado. Y él va emocionado para abrazarlo y tomarlo entre sus brazos. Pero su hermano menor le dice: espera, tengo sida. Pero al hermano mayor no le importa. Y con todo cariño, con el amor que el buen pastor toma en sus brazos al cordero herido, el hermano mayor tomó en sus brazos a su hermano, lo colocó tiernamente sobre la cabalgadura y emprende el camino gozoso de regreso a la casa del padre. Y una tarde, mientras el papá mira a la distancia, observa a lo lejos la figura gallarda de su hijo que camina victoriosamente, y observa que en la cabalgadura viene el cuerpo de una persona. Mi hijo menor, mi hijo menor, mi hijo menor. Y corre al encuentro de ellos. Y todos entran a la casa. Y ya hay una gran celebración. Pero todos dentro. Todos dentro. En la parábola, como Cristo la contó, al fin no se sabe si el hermano mayor entró o no entró, porque eso está en suspenso todavía. ¿Serás tú de los fariseos que se conforman con cultos, ritos y ceremonias, pensando que eso te da derechos y te quedarás fuera? ¿O serás de aquellos que por amor al Padre irán a buscar al perdido, implementando una genuina reforma y un auténtico reavivamiento del primer amor que te lleve a buscar a los perdidos para estar con ellos dentro en la casa del Padre? Quiere el Señor, mis hermanos, que ninguno de nosotros quede fuera. Que permitamos que el amor de Jesús, que la gracia de Cristo en nuestro corazón transforme nuestra vida y nos impulse a la acción misionera. Eso es reavivamiento y reforma. Permitir que la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo, transforme nuestra manera de pensar, un cambio en ideas y teorías, un cambio en hábitos y prácticas y una reorganización. Dirigentes de esta iglesia, el cambio en ideas y teorías y en hábitos y prácticas llevará a un asunto práctico: reorganizar la iglesia para alcanzar con el evangelio a toda la gente que vive en nuestro sector.
entonces se cumplirá la visión que Elena G. de White tuvo, donde dice, veíase a centenares y miles de personas visitando los hogares, visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. La conversión, el reavivamiento, la reforma, el cristianismo no consiste, mis hermanos, en asuntos únicamente devocionales, teóricos, ritos, cultos, ceremonias. No, mis hermanos, la religión cristiana es intensamente práctica y el reavivamiento y la reforma reclama acciones prácticas, reorganización, cambio en ideas y teorías, cambio en hábitos y prácticas, dirigidos por el Espíritu Santo, porque el reavivamiento y la reforma son conducidos por el Espíritu Santo, se inician con oración, transforman la vida y conducen a la evangelización. Que esa sea nuestra experiencia, mis queridos hermanos. Oro al Señor y oremos porque así sea. Que el Señor nos bendiga.